Conceptos básicos y elementos constitutivos de un procesador. Con esta lección iniciamos el tema 3 que está dedicado a la estructura de computadores. Vamos a ver en primer lugar unos conceptos básicos y elementos constitutivos de un procesador, luego vamos a analizar el proceso de ejecución de instrucciones y cómo se implementan los procesadores, bajo la forma de procesadores integrados. A continuación hay 3 lecciones que vamos a dedicar a analizar cómo se programa a nivel de lenguaje, máquina y ensamblador un pequeño computador didáctico elemental que denominamos Code 2. Seguidamente vamos a reflexionar sobre los distintos niveles de memoria que hay en un ordenador. Es lo que se conoce con el nombre de jerarquía de memoria. Y vamos a analizar los elementos constitutivos de la memoria interna. Posteriormente, la lección 8 la vamos a dedicar a la memoria externa. Y por último vamos a ver cómo se interconectan los distintos elementos del computador, procesador, sistemas de memoria, puertos de entrada y salida, etc. Y sin más voy a pasar a analizar esta primera lección. Las cuestiones que vamos a ver son niveles conceptuales de descripción de un computador, el esquema funcional de un computador y los elementos constitutivos de un procesador. Un mismo concepto puede considerarse bajo distintos puntos de vista. Así, por ejemplo, si tenemos un automóvil, una visión o un análisis puede ser realizado por un ocupante o viajero. Esta persona lo único que tiene que saber es que el coche es un vehículo para transportarse de un sitio a otro, cómo abrir las puertas, cómo ponerse el cinturón, etc. Podríamos decir que conoce el coche de una forma un tanto abstracta. Sin embargo, otro nivel es bajo el punto de vista del conductor. Tiene que saber que tiene un volante, unos pedales, unas palancas, hay unas normas de circulación, etc. Como ven, es la misma realidad desde un punto de vista más complejo. Pero también podemos abrir el motor del coche y nos encontramos con otro punto de vista, más complejo aún. En este nivel podemos ver al automóvil despiezado en sus distintos elementos constitutivos. También podemos incluso bajar de nivel y podemos ver ya cada uno de los elementos que constituyen el automóvil, una batería, carburador, inyector, etcétera, etcétera. Pero aún podemos descender a otro nivel donde ya nos indican, por ejemplo, la batería, cómo se hace por dentro, el inyector, etcétera. Como he comentado anteriormente, es la misma realidad, pero analizada desde distintos puntos de vista. Por una parte, según vamos hacia abajo, se incrementa la complejidad y por otra parte, hacia arriba, aumenta la abstracción. El ocupante o viajero de un vehículo tiene la visión más abstracta del automóvil y en el nivel de abajo, el nivel más concreto, el menos abstracto de todos ellos. Una cuestión importante es que para conocer o analizar un nivel no es imprescindible conocer los inferiores. De tal manera que un ocupante de un vehículo no tiene por qué saber conducir, un conductor no tiene por qué saber mecánica y así sucesivamente. Esto hace que el estudio y diseño de un sistema complejo como puede ser un automóvil se pueda realizar de una forma relativamente fácil. De la misma forma que hemos realizado anteriormente para un automóvil, también para facilitar el análisis o diseño de un computador se suele describir según distintos niveles conceptuales de complejidad. En efecto, un computador puede considerarse como uno de los sistemas más complejos ideados por el hombre. Piénsese que algunos de sus circuitos tienen miles de millones de componentes y se trata de considerar distintos niveles conceptuales de forma tal que el estudio, análisis o diseño del computador dentro de cada nivel se puede efectuar utilizando o viendo al computador según los elementos constructivos o primitivas proporcionadas por el nivel inmediato inferior, no siendo, en teoría, necesario conocer niveles inferiores a este. Esto lo vamos a ver a continuación. Los niveles de complejidad que se suelen utilizar en el estudio de un computador son los que se indican en esta pirámide. El nivel inferior corresponde a dispositivo electrónico, el siguiente es lógica digital, micromáquina, máquina convencional, máquina operativa, máquina simbólica y en la cima de esta pirámide se encuentran los usuarios del computador. Pero voy a pasar a describir a continuación cada uno de estos niveles, empezando por el inferior, el de mayor complejidad, y concluyendo con el de mayor abstracción. El nivel de dispositivos y circuitos electrónicos, que como he comentado anteriormente es el nivel inferior, está constituido por elementos
que son componentes tales como transistores, condensadores y resistencias. Y la información se representa con valores de tensiones eléctricas, 0,35 voltios por ejemplo, corrientes eléctricas, por ejemplo 0,16 miliamperios, estados de magnetización norte y sur, etc. En esta figura tienen un esquema de unas celdas de una memoria flash donde pueden apreciar los distintos transistores de este esquema y aquí un dibujo sobre su implementación física. Aquí tienen también dentro de este nivel el esquema de una celda de memoria que está constituida por un transistor y un condensador. Esta figura representa el layout o trazado de máscaras correspondiente a un circuito integrado que contiene estos tipos de dispositivos electrónicos fundamentalmente basados en transistores. El siguiente nivel corresponde al de lógica digital. La mayoría de las operaciones básicas del computador se describen en el nivel de lógica digital y sus elementos, que se denominan puertas lógicas, pueden almacenar, manipular y transmitir datos representables en códigos binarios, 0 y 1, haciendo abstracción de la magnitud física concreta que los sustenta, si son tensiones, corrientes, polarización magnética, etc. Aquí pueden apreciar los símbolos que se suelen utilizar para las principales puertas lógicas y aquí tienen ya un circuito realizado con puertas lógicas dentro del nivel de lógica digital. El nivel de micromáquina o microoperaciones está constituido por módulos que son registros, multiplexores, bancos de registros, módulos de memoria RAM, etc., construidos con elementos del nivel de puertas lógicas. Las señales de control son para realizar operaciones tales como carga de un registro, efectuar una operación concreta en la ALU, escribir en la memoria, etc. Aquí tienen esquemas de los componentes proporcionados para lógica digital con lo que se construyen sistemas en este nivel. Normalmente todos estos circuitos hoy se construyen bajo la forma de circuitos integrados. En esta figura tienen el esquema del computador Code 2 descrito en nivel de micromáquina, donde como ven sus componentes son bancos de registros, multiplexores, etc. Son todo componentes proporcionados por el nivel de lógica digital. El siguiente nivel superior es el de nivel de máquina convencional, que incluye el lenguaje máquina y ensamblador. Como hemos visto repetidamente en la lección primera, el lenguaje máquina es el único lenguaje que entiende el procesador del computador. Y el nivel de lenguaje máquina es el genuino nivel de arquitectura de computador, ya que el diseño de un computador parte de la especificación de las instrucciones del lenguaje máquina. El lenguaje ensamblador es igual al lenguaje máquina, salvo que utiliza una terminología distinta para describir los módulos o primitivas que se definen en este nivel. Las primitivas que se definen en este nivel son instrucciones máquina. Cada instrucción máquina se descompone en una secuencia ordenada de señales de control que son las que actúan sobre el nivel de micromáquina haciendo que funcione el computador. Aquí tienen un ejemplo de un programa en lenguaje máquina. Esta parte de aquí corresponde a las instrucciones en lenguaje máquina, que son instrucciones binarias, por simplificar se da en una notación hexadecimal, y aquí tienen esas mismas instrucciones en lenguaje ensamblador. De la misma forma, en esta parte de aquí tienen un pequeño programa en el computador Code 2 y lo tienen en código máquina y en ensamblador. El siguiente nivel que está por encima del de máquina convencional es el de máquina operativa. Este nivel, que también se denomina nivel del sistema operativo, puede considerarse como una interfaz entre el hardware y el software del computador. Añade una capa para facilitar el uso del hardware y hacerlo lo más eficaz posible desde el punto de vista de los usuarios y de los programas de aplicación. En esta imagen tienen algunas de las órdenes del sistema operativo Microsoft Windows versión 6.1. Estas instrucciones pueden ser invocadas directamente por los usuarios o también, y esto es lo que ocurre con mayor frecuencia, son invocadas por los distintos programas que utilizan los usuarios. El siguiente nivel por encima del de máquina operativa es el nivel de máquina simbólica. Es el que realmente ven los programadores de aplicaciones y los usuarios, y está formado básicamente por los programas de aplicación. Si está bien concebido, el usuario no tendrá necesidad de conocer nada
de los niveles inferiores y sus primitivas y lenguajes de utilización son simbólicos, debiendo ser lo más próximos al hombre. Aquí tienen, por ejemplo, un programa de aplicación, el programa Excel, con el que uno puede realizar cálculos, figuras, etc. Aquí el usuario lo único que tiene que conocer es el lenguaje para utilizar este programa y no necesita conocer los niveles inferiores como el de lenguaje máquina ensamblador, micromáquina, lógica digital, etc. Resumiendo lo que acabo de decir, tenemos que la complejidad va creciendo cuando vamos de los niveles superiores a los niveles inferiores. Sin embargo, la abstracción crece cuando nos movemos desde el nivel de dispositivo electrónico hacia el de máquina simbólica. Los niveles de dispositivo electrónico, lógica digital y de micromáquina son niveles que corresponden al hardware del computador, a las partes físicas del computador. Sin embargo, los niveles de lenguaje máquina ensamblador, sistema operativo y máquina simbólica de aplicaciones corresponden a nivel de software. Por otra parte, los niveles de dispositivo electrónico, lógica digital y micromáquina suelen agrupar lo que se denomina tecnología de computadores, y los niveles de micromáquina, máquina convencional y máquina operativa corresponden a la arquitectura de computador. Sobre este esquema quería comentar que el tema 3 que hemos iniciado con esta lección se va a dedicar a estudiar al computador dentro de los niveles de micromáquina y máquina convencional. Luego tendremos otro tema, el tema 4, que se va a dedicar al análisis del computador en el nivel de máquina operativa, y los últimos dos temas de este curso, dedicados a lenguajes de programación y bases de datos, se van a referir fundamentalmente al nivel de máquina simbólica. Una vez que hemos analizado los niveles conceptuales de descripción de un computador, vamos a ver el esquema de funcionamiento de un computador. En primer lugar, vamos a repasar el concepto de unidades funcionales que vimos en la lección primera de este curso, y luego vamos a describir las primitivas del nivel de lógica digital que se utilizan dentro de este nivel. Y para concluir esta lección vamos a estudiar los elementos constitutivos de un procesador. Como vimos en la lección primera, un computador se puede considerar estructurado en unidades funcionales. Yendo de la parte más interna a la más externa del computador, tenemos en primer lugar el procesador, también denominado unidad central de procesamiento o Central Processing Unit en inglés, o CPU abreviadamente, que se compone de la unidad de tratamiento, donde se realizan las operaciones aritméticas y lógicas, y la unidad de control, que controla el funcionamiento de todo el computador. Luego tenemos la memoria interna y los periféricos, que están constituidos por entradas, salidas y la memoria externa. Las distintas unidades de un computador están formadas por una serie de elementos básicos o módulos constructivos, que, como estamos en el nivel de micromáquina o microprogramación, vienen facilitados por el nivel de lógica digital. Estos elementos básicos son principalmente biestables, registros, contadores, unidades aritmético-lógicas, puertos de entrada y salida y buses. A continuación voy a pasar a describirlos brevemente. En primer lugar, un biestable es un elemento de memoria que lo podemos simbolizar con una letra mayúscula Z, por ejemplo, que almacena tan solo un bit de información. Un biestable usualmente se representa por medio de un cuadrado, tiene una entrada, una salida y una señal de control. Se caracteriza porque internamente memoriza un valor, en este caso 0, y a la salida siempre aparece ese valor almacenado. Aquí vemos que el biestable Z tiene almacenado un 0 y en la entrada tiene un 1. El valor almacenado y en consecuencia la salida no cambian a pesar de que la entrada sea distinta, hasta que en la señal de control aparezca un 1, tal como se muestra en la siguiente figura. Aquí, al activarse la señal de control, el 1 que había a la entrada se memoriza en su interior y aparece la salida. Esta situación la representamos de esta manera. Ponemos Z, flecha 1, quiere decir que un 1 se ha almacenado en Z. Análogamente, si ahora cambia la entrada, imagínense que ahora en la entrada hay un 0, el biestable no cambia su valor, el valor que tiene almacenado, permaneciendo el 1 indefinidamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vuelva a activar la señal de control, en cuyo caso se almacenará la información que haya en la entrada. Es lo que ocurre en esta situación. Lo simbolizamos diciendo que en Z se ha almacenado un 0. Un registro es una memoria para almacenar temporalmente un dato, dirección o instrucción individual.
Los registros suelen ser de 8, 16, 32, 64 o 128 bits. Y sencillamente es un conjunto de biestables conectados en paralelo. Y todos ellos tienen una señal de control común que hace que se cargue la información de entrada y cambie su contenido. Aquí tenemos el ejemplo de carga de un registro. RM sería un registro cuyas salidas se encuentran conectadas a las entradas del registro R7. Con RM flecha R7 simbolizamos que el contenido de RM se carga en el registro R7. En esta imagen tenemos una forma de representar a un registro. Tenemos un registro de 8 bits, que como he dicho anteriormente, sencillamente son biestables conectados en paralelo con una señal de control común. Dentro del registro se encuentra memorizada la información 1001000101. La salida coincide con los valores almacenados y en este caso, como vemos, la entrada es distinta. La señal almacenada y por tanto de salida permanece indefinidamente hasta que se active la señal de control, que sería este caso. Yo tengo aquí las entradas, se activa la señal de reloj y en ese momento los valores que había en la entrada quedan memorizados, apareciendo también en la salida del registro. Una forma de simbolizar los registros es por medio de un rectángulo con sus entradas, sus salidas y la señal de control. Un contador es un circuito cuyas salidas presentan una secuencia repetitiva de valores al actuar una señal de control. A las salidas de estos circuitos hay un valor y al activarse su señal de control cambia ese valor. Y los valores van cambiando de acuerdo con una secuencia predeterminada. Nosotros vamos a referirnos fundamentalmente a contadores ascendentes. Por ejemplo, un contador binario ascendente de 8 bits sigue la secuencia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 255, que serían 8 unos, y luego vuelve a repetir 0, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Esto lo realizaría, por supuesto, en binario, 0, 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 1, etc. Cuando se incrementa el valor de un contador, lo representamos así. Supongamos que tenemos un contador que llamamos PC, ponemos PC igual a PC más 1. Quiere decir que se incrementa el valor del contador del programa en una unidad y ese valor se sustituye en lo que había anteriormente. También los contadores pueden actuar como registros en el sentido de que se pueden cargar en paralelo. Esto quiere decir que el valor que se encuentra almacenado en el registro R se almacena, se carga dentro del contador PC. En esta imagen simbolizamos el contador PC que tiene un determinado valor. En este caso hay dos señales de control, C, que quiere decir cargar, y A, que quiere decir avanzar en una unidad el contenido del contador. En efecto, en el momento que se activa la señal A, pasa a 1, el valor que había en el contador se incrementa en 1. Aquí había 0, 1, y entonces ahora pasado, al sumar 1 a este valor, pues pasa a 1, 0. Y en la salida aparece exactamente el valor nuevo que hay almacenado dentro del contador. Otro elemento constitutivo de un computador, proporcionado por el nivel de lógica digital, es lo que denominamos unidad aritmético-lógica. La unidad aritmética-lógica se representa en la forma que se indica en la figura. Hay por una parte unas entradas para el dato A, otras entradas para el dato B y una salida donde se proporciona el resultado. Este circuito realiza una operación con los datos BA y BB y el resultado aparece en la salida. BA quiere decir bus A, bus B y salida bus S. La operación concreta que realiza la ALU viene determinada por medio de las señales de control que proceden de la unidad de control. Por ejemplo, las señales de control 001 podrían especificar que la operación que debe realizar es la suma, con lo cual se haría la suma de lo que hay en la entrada BA con la información que hay en la entrada BB y el resultado lo proporcionaría en la salida BS. Por ejemplo, si el dato A fuese 1000 y el dato B 0101, al llegar las señales de control 001, aparecería inmediatamente en la salida el resultado que sería 1101. Otros componentes que vamos a utilizar dentro del nivel de micromáquina son puertos de entrada y puertos de salida, que son sencillamente registros. Por una parte, los puertos de entrada, que vamos a denominar IP, del inglés Input Port, son registros que contienen un dato de entrada, se encuentran en un periférico de entrada, por ejemplo, un teclado, un ratón, etc.
y cada puerto de entrada lleva asociada una dirección o código. De la misma manera tenemos puertos de salida que vamos a denotar abreviadamente como OP, Output Port, que son registros donde se almacena la información de salida, y estos registros se encuentran en periféricos de salida, como son una impresora, una pantalla, etc. Cada puerto de salida, al igual que los puertos de entrada, lleva asociado una dirección o código que los identifica. Otro componente de gran relevancia es la memoria interna, que también denominamos memoria central o principal. La simbolizamos con una M mayúscula. La memoria interna está organizada o estructurada en palabras de información, de tal manera que aquí cada fila de esta imagen representa una palabra de memoria. En este caso, cada palabra de memoria está compuesta de 16 bits. Por otra parte, se puede acceder para leer o escribir en cada palabra de memoria proporcionando su dirección. Por una parte tenemos un bus de entrada que tiene que tener tantas conexiones como bit tenga la palabra, de tal manera que en este caso, si yo tengo 16 bits por palabras, este bus se compondrá de 16 líneas. Y lo denotamos como DBI, Data Bus Input. Por otra parte, hay un bus de salida que recoge la información que se lee de la memoria. También el número de bits del bus de salida debe coincidir con el número de bits de cada palabra de memoria. Por otra parte, hay otro bus que se llama de direcciones, Address Bus, y que contiene M bits. Estos M bits determinan la capacidad en palabras de la memoria. De tal manera que si yo tengo M bits y la memoria está implementada en toda su capacidad, vamos a tener una capacidad total de 2 elevado a M palabras de memoria. También la memoria tiene unas señales de control que veremos en una lección posterior, que especifican a los circuitos de la misma cuándo debe leer o escribir, etc. La escritura de memoria se simboliza de la siguiente manera: DBI, es decir, contenido que hay en el bus de entrada, llevarlo a la memoria a la dirección AB. La dirección AB es la que está en el bus de direcciones. La lectura de memoria la simbolizamos de la siguiente manera: lo que hay en memoria en la posición indicada por el bus AB, llevarla al bus de salida DBO. Se lee la palabra cuya dirección se da en AB. Por ejemplo, si aquí hay un 9, el contenido que hay en la posición 9 aparecerá en el bus de salida DBO. Las distintas unidades del computador se interconectan por medio de bus. Un bus es un conjunto de caminos, cables, pistas, conductores, etc., conductores que transfieren en paralelo la información. Se suele simbolizar de esta manera. Este sería un bus de 8 líneas, abreviadamente también se puede simbolizar así, o por medio de una barra, como indico en esta tercera figura. Los buses sirven de camino de interconexión entre unas unidades y otras, y un bus puede transportar una dirección o un dato o un conjunto de señales de control. Hay buses serie y paralelo. Los buses serie son los que tienen una sola línea, y paralelo son los que tienen varias líneas en paralelo, como las que se representan en estas figuras de aquí más abajo. ¿Cómo son físicamente los buses? Los buses pueden tener diversas formas. Aquí, por ejemplo, hay una serie de cables que están todos unidos por medio de un material aislante, un material plástico y flexible. En los circuitos impresos, los buses están constituidos por pistas conductoras que van grabadas sobre una placa de material aislante. Aquí, por ejemplo, vemos los distintos buses, son estas líneas que van en paralelo. Aquí vemos distintos montajes y distintos circuitos impresos. Normalmente las placas de los computadores tienen ranuras, tienen conectores, donde se insertan placas, y cada orificio que aparece en estos conectores corresponde a una línea de un bus determinado. Frecuentemente todas las unidades de un computador se interconectan con un bus denominado bus del sistema, que a su vez se compone de 3 buses. Hay un bus de direcciones que transporta direcciones de posiciones de memoria o de puertos de entrada y salida, donde se va a transferir un dato o una instrucción. Luego tenemos buses de datos donde se transportan los datos o instrucciones, y buses de control donde se transportan las señales de control y de estado que se intercambian las distintas unidades del computador. Aquí, por ejemplo, tenemos representado un procesador, una unidad de memoria y distintos periféricos. Todo ello se interconecta a través de un bus de direcciones, un bus de datos y un bus de control. El procesador proporciona direcciones que van al bus de direcciones, y estas direcciones son captadas por la memoria central o por los puertos de entrada o puertos de salida.
todo el tráfico de datos entre el procesador, la memoria y los periféricos se realiza a través del bus de datos. Y luego el bus de control lleva señales de control generadas por la unidad de control. En general, estas unidades son circuitos integrados y para interconectarse con los otros elementos disponen de unas patillas o terminales eléctricos y que se suelen llamar pines de entrada y salida. En la figura siguiente pueden ver los pines del procesador Intel Core i7. Aquí pueden apreciar las distintas patillas. Cada patilla va a corresponder a una línea de un bus. Estas patillas es lo que hay que interconectar con los otros elementos del sistema. Normalmente estos circuitos se instalan dentro de unos zócalos que están soldados dentro de la placa de circuito impreso. Por presión se introduce el microprocesador en el zócalo y de esa manera ya queda interconectado con las distintas unidades del procesador. El procesador determina el funcionamiento del computador. Vamos a ver los elementos internos en lo que queda de esta lección y en la lección siguiente, la lección 3.2, vamos a ver cómo se ejecutan las instrucciones y cómo se puede cambiar el orden de ejecución secuencial de un programa. En esta figura pueden ver un esquema básico de un procesador incluyendo los distintos elementos básicos de que se compone. Vamos a utilizar este procesador como ejemplo a lo largo de esta y sucesivas lecciones. En primer lugar, tenemos un conjunto de registros que pueden ver aquí en la figura. En la misma he puesto un total de 16 registros, R0, R1, etc. Este conjunto de registros en inglés se denomina Register File o RF abreviadamente. Son de uso general y almacenan temporalmente datos y direcciones con los que opera la unidad aritmética lógica. También aquí he incluido un registro que vamos a llamar registro temporal, de tal manera que la unidad aritmético lógica opera con datos que proceden del banco de registros y de este registro temporal. Y el resultado de las operaciones en la ALU, como pueden ver en la figura, se almacena en uno de los registros del banco de registros. Por otra parte, tenemos lo que se denomina biestables indicadores o de condición. Los anglosajones los denominan flag flip-flops, biestables bandera. Cada uno de estos biestables, como hemos visto anteriormente, almacena un bit de información. Por una parte tenemos el biestable de acarreo que sencillamente se pone a 1 cuando como resultado de la operación en la unidad aritmética lógica hay un acarreo. S es el indicador de signo y se pone a 1 cuando el resultado de la operación realizada en la unidad aritmética lógica es negativo. El biestable Z es el indicador de 0 y se pone a 1 cuando el resultado de la última operación realizada en la unidad aritmética lógica es 0. V es el biestable de desbordamiento que se pone a 1 cuando el resultado de la operación realizada en la unidad aritmética lógica ha dado lugar a un desbordamiento. También se suele incluir, aunque no está en la figura, otro biestable indicador de paridad, que se pone a 1 cuando el número de bits del resultado obtenido en la ALU es par. Y por último tenemos la unidad aritmético lógica. Por otra parte tenemos un registro que denominamos registro de dirección, add register, que sirve para proporcionar por parte del procesador las direcciones a las que hay que acceder o de memoria o de un puerto de entrada-salida. También tenemos el registro de datos, DR, que es un registro a través del cual se intercambian datos entre el procesador y la memoria o los puertos de entrada-salida. Cuando el procesador quiere proporcionar un dato para la memoria principal o a un periférico, lo que hace es ubicar ese dato en el registro DR. Carga en DR el dato que va a aparecer a través de los pines de entrada y salida en el bus de datos. Por otra parte, también a través del registro DR se capta toda la información que puede proceder de un puerto de entrada o de la memoria principal. Es decir, todo el intercambio de datos tanto de salida o de entrada hacia el procesador se realiza a través del registro DR. Los elementos fundamentales de la unidad de control son, por una parte está la lógica de control que contiene los elementos que generan todas las señales de control que monitorizan todo el funcionamiento del computador. Son señales de control que van al resto de los elementos del propio procesador y también señales de control que van hacia el exterior para controlar el funcionamiento de la memoria, puertos de entrada y salida, etc. También tenemos el reloj, del que hemos hablado ya repetidamente en el tema primero, que sencillamente genera una serie de pulsos con el que se sincronizan
todas las operaciones elementales del computador y cuya frecuencia determina en parte la velocidad de funcionamiento del procesador. También tenemos un registro que se denomina registro de instrucción, que memoriza la instrucción que se está ejecutando en cada momento. Para ejecutar las instrucciones, como veremos en la lección segunda de este tema, el procesador va captando una a una las instrucciones del programa que se encuentran en la memoria principal y las va cargando en este registro. Para conocer exactamente la dirección de memoria donde se encuentra la siguiente instrucción a ejecutar, se dispone de un contador, denominado contador de programa PC, que contiene en todo momento la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar. Por último, tenemos el puntero de pila o stack pointer SP, que contiene una dirección de memoria para gestionar las llamadas y retornos de subrutinas, como vimos en la lección 1.1 y que veremos en un tema posterior. Como resumen y conclusiones de esta lección, podemos decir que hemos analizado y reflexionado sobre las siguientes cuestiones. Primero, un computador es un sistema extraordinariamente complejo, por lo que su estudio y diseño se realiza de acuerdo con un modelo conceptual basado en considerar distintos niveles de abstracción. En segundo lugar, en esta lección hemos analizado la estructura de un computador en el nivel de micromáquina, describiendo los elementos básicos de un procesador: unidad aritmética lógica, biestables indicadores, registros de la ALU, registro de dirección y registro de datos, contador de programa, registro de instrucción, puntero de pila, reloj, lógica de control, etc. En la próxima lección vamos a analizar cómo funciona un computador, considerando cómo se ejecutan las instrucciones máquina y se utilizan los distintos elementos del procesador que acabamos de describir, y por tanto se completarán y afianzarán los conocimientos dados en la presente lección. Muchas gracias por su atención.